¿Qué pasa cuando el capitalismo, en su forma más densa, aterriza de golpe en la zona más árida del país? Hola a todos y bienvenidos a este espacio de charla llamado La Palabra en Disputa. Mi nombre es Laura Ariza, Camila Vargas, Natalia Cárdenas. y hoy vamos a inmiscuirnos en una región muy importante para Colombia, que es La Guajira, específicamente entre 1960 y 1990. Y cómo se hizo una reestructuración de la valores, más o menos, por decirlo de esta manera, sociales para la región. Y específicamente cómo se empezó a reestructurar las economías ilegales en el país. Esto a partir de lo que se conoce como el boom de la marihuana o la bonanza marimbera, de lo que hablaba Lina Brito. Vamos a estructurar esta sección específicamente en cantos, como lo vemos en la película Pájaros de Verano, empezando por el primero. Así es, y creo que es fundamental, chicas, desmantelar todas estas mitificaciones frente al tema, que es muy recurrente culpabilizar a la población indígena guayú, ¿no? Sí, Porque pues en principio hay que plantear que ellos consideraron y adoptaron esta economía de la marihuana gold como otra alternativa para fortalecer su economía local o regional. Y pues de esta manera, con la contracultura estadounidense, se posiciona o se consolida como una plataforma de exportación. Y explorar también, por supuesto, el papel que tiene el gobierno o el Estado en esta época tan importante. Sobre todo en la cuestión de la construcción de vías. O sea, si bien el Estado sí les construyó, o sea, sí se construyó infraestructura en la zona para realizar comercio, digamos que la marihuana claramente no fue el principal producto que ellos tenían pensado que pasara por estas zonas, sino más que todo cosas como el café o tal vez cosas textiles, pero no específicamente esto, el cannabis. ¿Qué pasa? Que en la región de la Sierra Nevada, el cannabis, Gol específicamente, era muy próspero, es más fácil de cultivar, Claro, o sea, eran muy buenos cultivos de cannabis. Era igual una mutación muy importante, no era igual a los otros cannabis. Sí, esto le daba, digamos que un plus a la hora de ser tan llamativa para, por lo menos, la cultura hippie estadounidense, que en ese momento era la que estaba consumiendo el producto. Entonces, digamos que esto se da debido a varias cuestiones. Entre esas cuestiones también está el cómo se ilegaliza la marihuana en México, y en Estados Unidos tienen que buscar una alternativa para encontrar el producto, para llevarlo a su país. Entonces, la región de La Guajira fue muy importante en este aspecto, y así es que nace toda esta cuestión de la comercialización de la marihuana hacia los Estados Unidos principalmente. Y cabe resaltar también, pues, que la historiadora Lina Brito, que es una periodista, investigadora que vamos a explorar también en esta charla, dice que no hay que satanizar lo de los cultivos de la marihuana, sino más bien cómo esto se va transformando en todo una plataforma de exportación, y realmente las personas que compran esto y forman toda esta ilegalidad. Así es, o sea, para ellos no era tabú. Existe entonces el estigma, como el tabú. este estigma social desde de pronto otra perspectiva, ¿no? Pero entonces está la dicotomía entre producir y consumir. Y cómo esto a lo largo del tiempo pues también se va configurando por distintos actores sociales como el Estado, asimismo los presidentes vigentes dentro también del país de Colombia, el país de Estados Unidos, que fue muy clave, y la iglesia también. La iglesia, que tiene un papel muy importante, y el presidente en ese momento en el país, en Colombia, era Alfonso López Michelsen, que él también tuvo mucha incidencia en que esto prosperara, junto con la colaboración de Richard Nixon en Estados Unidos. Exactamente, y otro punto fundamental que no se nos puede pasar es la figura del palabrero, o también conocida como Puchipú en Guayanay. Entonces, cómo se van moldeando también estos principios sociales, de adherencia, de pertenencia, de identidad frente a la autoridad familiar, la tradición, la herencia.
y Y demás. enfrentando estos dos bloques conjuntos que bien se le llama en la cultura guayú como alijunas, que son unas personas externas a los Sí. valores de la comunidad, como lo estábamos mencionando, que son los hippies Los hippies, sí. específicamente, Y otro tipo de contrabandistas. el cristianismo también, por supuesto. Entonces, frente a lo anterior, vamos a explorar todos estos temas fundamentales para esa coyuntura muy importante dentro de lo que cabe en su historia para Colombia. La llegada masiva de forasteros trajo consigo nuevas estructuras morales. Aquí el término alijuna cobra fuerza para referirse a aquellos que intervinieron en la transformación cultural, como los cristianos y los hippies. La lealtad comunitaria fue atravesada por dos procesos simultáneos: una intervención simbólica evangelizadora por el Instituto Lingüístico de Verano y la transformación económica impulsada por la demanda hippie. Y ahí, en Pájaros de Verano, vemos la figura del puchipú. En la cultura guayú, la sacralidad de la palabra es absoluta, pero entra en conflicto cuando choca con las lógicas externas. La lluvia de dólares transformó las rancherías y la región se volvió una plataforma de exportación. Si contrastamos el producto cinematográfico y la investigación realizada por Lina Brito, el boom de la marihuana, encontramos un eje central: el cambio social de la concepción de los principios como la lealtad. Se comprende el paso de una lealtad comunitaria a una lealtad instrumentalizada, algo que transformó las familias indígenas. Y es que este valor deja de operar como un objetivo colectivo puro y empieza a integrarse dentro de las lógicas del mercado. La significación de los lazos de consanguinidad se vieron atravesados por las lógicas del mercado. Las familias no se transformaron por una avaricia inherente, sino porque la vida comunitaria se había alterado profundamente. Lo siguiente es un tema importante que quiero que hablemos y quiero que nos detengamos acá un buen rato porque siento que debemos hacer una crítica contundente con las cuestiones de la guerra y cómo llegó la guerra a esta comunidad. Hay que tener claro que esta introducción de la guerra en la comunidad guayú no fue algo inherente a sus prácticas y a sus principios, sino algo que se vio reflejado debido a la introducción de armas y de otros factores que ingresaron a la región y la empezaron a transformar, que es parte de lo que ya veníamos mencionando. Como lo es la reforma agraria, específicamente la ley 135. De 1961. Exactamente, que pertenecía al plan de desarrollo, y como allí también se introduce Estados Unidos con la Guerra Fría, y a partir de esta reforma, como también se desplaza a los campesinos por toda esta cuestión del comunismo que también se estaba dando por esta misma guerra que mencionaba Natalia. En la cuestión de la Guerra Fría tiene que ver porque esta fue un intento completamente deliberado de frenar el comunismo que se venía prosperando en Cuba, en los campos colombianos. Entonces, esta ley sirvió para eso y esta ley fue en alianza con Estados Unidos. Así es, entonces vemos cómo esta historia no solamente compete a un país, esta historia es binacional, es decir, articula Colombia, Estados Unidos. Y aquí entra un personaje muy importante que fue el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que para 1971 dijo: hay que crear una guerra contra las drogas. Y con esto, de México, en el país de México, se empiezan a ilegalizar esta producción de marihuana, por lo que está como esas dos caras de Estados Unidos, ¿no? Entonces está Estados Unidos oficial, que en cierto tiempo Ilegaliza y persigue. relegado, pero está el Estados Unidos consumista, que quiere dinero, que quiere buscar más plataformas de exportación, pero entonces está que yo le dejo a los demás países o a las demás comunidades producir para de alguna u otra forma no inmiscuirse tanto dentro de la ilegalidad. Y lo que se presentaba al principio como una imagen realmente de ayudar a frenar toda esta exportación de las drogas, empezando en Latinoamérica, específicamente con México, como lo mencionabas antes, se terminó convirtiendo y transformando realmente en otro tipo de cosa. Y cabe resaltar que en Colombia también uno de los principales impulsadores de esta irresponsabilidad estatal fue Alfonso López Michels. El expresidente colombiano impulsó un mecanismo que permitía que el Banco de la República, un ente estatal, lavara dinero.
Más sea, tú específicamente llamado como la ventana siniestra. la ventanilla siniestra, muy importante. O sea, tú ibas, Laura, o sea, tú ibas, llevabas tus dólares que traías del contrabando que realizabas por allá y te los cambiaban a pesos colombianos, sin preguntarte absolutamente nada, sin preguntarte ni una cosa sobre de dónde salía ese dinero. Esto es una forma de legalizar, legitimar esas utilidades capitalistas, monetarias que producían esta comercialización de la marihuana. Es decir, como las élites entonces se empezaron a apropiarse también de lo que fue una producción para fortalecer la economía, sobre todo impulsada por la comunidad guayú, pero como entonces esas élites las van despojando. Exactamente. Que fue una cuestión Incluso- utilitarista, porque al Ajá, final exacto. lo que ellos hicieron fue aprovecharse de esto, o sea, aprovecharse del dinero que inyectaba este tipo de comercio y de contrabando al Estado, pero terminando por marginalizar a estas comunidades en cuanto a la distribución y el contrabando de droga. O sea, lo único que hizo el gobierno con esta ventanilla siniestra fue aprovecharse completamente de lo que estaba pasando para al final igual criminalizarlos, o sea, echarle la culpa a alguien más. Incluso se tiene muy claro que en esta época también, a partir de esto que nos cuentas, Natalia, entonces empezaba la estigmatización y la reprimenda, por decirlo así, militar de la comunidad guayú. Y mientras esto se estaba institucionalizando todo un lavado de activos. Ajá. Y pues con lo que tú dices, Laura, y también Natalia, muy importante al principio de lo que veníamos contando, es como ese miedo de que se expandiera el comunismo, entonces legitimaba y era una buena justificación para que entonces llegaran las bases militares de Estados Unidos a intervenir dentro de las políticas nacionales, cómo se venía moldeando también digamos, todas estas estructuras sociales, también étnicas, pues estas formas de vida social. Que al final fue por esta ley que los campesinos se vieron obligados a desplazarse. La ley, lo que estructura la ley 135 de 1961 era reestructurar el campo colombiano. Habían pequeñas parcelas que se utilizaban para la subsistencia y habían territorios muy grandes. Entonces, lo que se intentaba era que no hubiera un monopolio del territorio y que tampoco hubieran pequeños sectores, que se aprovechara el cultivo, que se aprovechara la tierra que nos estaba cultivando. Pero ¿qué pasa? Al final, como esto estaba más estructurado para una élite que para los campesinos tuvieron que verse desplazados y ocupar otro tipo de terrenos y empezar con otro tipo de productos para la subsistencia. Y aquí es que nace, y es importante aclarar este punto, que aquí esta es una de las cuestiones por las que se proliferó tanto el cultivo de la marihuana y posteriormente el cultivo de la cocaína en el país. Gracias a la reforma y a la reforma, a la ley 135 en la reforma agraria y a la ventanilla siniestra, es que este país es tan conocido por su narcotráfico. Porque Exactamente. estas leyes Entonces, fueron lo que lo proliferaron. Entonces, de esta forma podemos sintetizar todo este origen Ujú. y finalizarlo y concluirlo realmente en esa lealtad comunitaria, como pasa a ser una lealtad instrumentalizada, porque claro, este origen es muy importante para ver cómo se desarrolla ese proceso. Ujú. Cómo Y se dentro pues transformó. también de los efectos neoliberales en cuanto a la tierra, ¿qué pasa entonces con estos campesinos o con estas comunidades que quedan relegadas? Porque en principio se opusieron los terratenientes que eran parte de las élites tradicionales, por lo que también viene allí el momento clave y que me parece también muy fundamental establecer, que es entonces cómo esta coyuntura social viene fundamentalmente determinada por Estados Unidos y pues que se empieza todo un estigma social y que aún persiste hoy en día. Vamos a primero a pasar de lo territorial, lo estatal, a lo social y lo cultural. Entonces, hay que conceptualizar, chicas, qué eran los baldíos. Eran una parcela, unos territorios que digamos que eran como olvidados, marginados y que en sí no tenía como, digamos, como una oficialización de quién era su dueño.
Entonces, frente a también todas estas comunidades, tanto rurales como indígenas, pues se fueron asentando aquí debido pues también a esas desigualdades sociales que han perpetuado pues el Estado colombiano. Entonces, de allí partimos de que con la reforma agraria de 135 de 1961, la idea era como pues beneficiar como a estas comunidades, pero entonces acá los terratenientes y las élites pues se opusieron rotundamente, y como el Estado también se articulaba con la iglesia, entonces ocurrió algo muy importante. Aquí es donde entra un instituto muy importante que se llama el Instituto Lingüístico de Verano, y cómo el cristianismo fue adoctrinando a las diferentes comunidades indígenas, más que todo porque este instituto se encargaba de traducir la Biblia a diferentes idiomas, Sí. lo que ocasionó que al principio se diera como, ay, sí, vamos a, no sé, brindar como un poco más de conocimiento a otras comunidades, Sí. a otras Y regiones, también, se terminó convirtiendo en algo y completamente también diferente. era de entender paradójicamente y de traducir las lenguas indígenas, que fue como era su principal objetivo, pero en realidad era adoctrinar, apropiarse y cambiar la identidad cultural de estas Es que era comunidades. una cuestión de colonialismo, o sea, Exacto. era una nueva forma de colonialismo como las miles que ya hemos visto. Exactamente. Entonces, este instituto lo que hizo fue instrumentalizar este conocimiento para adoctrinar a otras comunidades dentro de su religión, dentro de sus creencias. Que ya lo veíamos anteriormente como con otros países, desde la llegada al territorio Sí. americano, pero siento que es un poco indignante que nuestro propio país pueda Perpetúe y como... legitime todas estas Exactamente. prácticas y esta colonización que no es territorial. Así es territorial en su parte, pero también es simbólico, que digamos como que moldea la lengua, la identidad, como Que quiere también reestructurar Las valores, estructuras y quiere los valores de la reestructurar valores. comunidad. Ujú. Entonces, como estos valores occidentales se acentúan en comunidades que ya tienen sus principios, sus valores, su identidad marcada, pero que ellos quieren venir a, digamos, a cambiar su forma de vestir, a cambiar su forma de hablar. Que es otra cuestión otra cuestión civilizatoria que también hace parte y forma parte de lo que también conocemos como salvadorismo blanco. Ajá, incluso cómo se van transformando las tradiciones. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque es importante resaltar el término que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el alijuna. No simplemente se muestra con el cristianismo, sino también con la contracultura hippie, que la podemos ver incluso en la película de Pájaros de Verano, cuando nuestro protagonista se permea de todo el negocio ilegal, lo hace pues gracias a los estadounidenses que llegan, que pues al fin y al cabo eran hippies, Sí, en sí, 1960. Que también tiene mucho que ver la figura de la lijuna, y en la película también logramos ver esta figura a partir del mejor amigo del protagonista, que es con quien crea este negocio. Una lijuna, aquí un paréntesis, es cualquier persona que esté externa a la comunidad A los guayú valores. y a los valores de su comunidad. Entonces también es como esta figura ayuda a consolidar este tipo de prácticas y toda la transformación en la estructura territorial y social de la comunidad. Así es. Entonces, pues también el Instituto de Lingüística de Verano, pues no solo viene como a cambiar estas lenguas, sino también los principios, ¿no? Y pues de allí, algo muy importante que lo mencionamos es como estas instituciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, se articulan con la iglesia, ¿no? Y como la iglesia también tiene una influencia fundamental en la configuración de todas estas prácticas sociales y del panorama social. Y asimismo, pues también como los baldíos, pues no tenían de alguna u otra manera como certificado de que eran como pues de nadie, prácticamente Sí, pues el certificado de Estado se tierra, apropia de ellas. Y que sin- igual todas estas prácticas también lo permitieron porque pues bien se conoce que antes el Estado y la iglesia eran uno solo en el país. Exactamente, de la igual Constitución del 90. las
constituciones se articulaban con la religión y pues hoy en día también es muy visible en la introducción prácticamente de la Constitución de Colombia en 1991. Y entonces pues la iglesia pues no solamente intervenía en políticas, sino que también se articulaban en escuelas. Entonces en Exacto. estas escuelas se llegaba, se adoctrinaba también la lengua, se moldeaba, se iba configurando todo esto y hay archivos que demuestran esto porque ellos consideraban a las comunidades como unos salvajes, Sí. también como infantilizándolos. Esto también lo podemos ver de pronto en escritos como Adorno, con el Pato Donald, y pues que digamos que representaban a estas comunidades como unos incivilizados, ¿no? Sí, Y que Y que entonces era muy asimismo, fructífero estas ajá, jurisdicciones que ellos empezaron en 1894, pero pues se fueron expandiendo, en la que era muy fructífera su evangelización. Entonces ellos primero se apoderaron como de sus territorios y así podían expandir su adoctrinamiento occidental. Sí, porque era toda una cuestión de exacto. eurocentrismo, o sea, todo lo que se saliera del eurocentrismo, de lo que era Europa y de cómo vivía Europa, era inferior. Entonces, otro tipo de formas de vida, otro tipo de convivencia con la naturaleza estaba mal. O sea, no, todo lo que estuviera antes de lo que ellos creían que tenía que Exactamente. estar, que era lo europeo, entonces era una cuestión incivilizada, subdesarrollada, que tenía que sí o sí ser intervenida y salvada por ellos y solo por ellos. Y de esta forma, pues también se desmeritan varios valores que tenían las diferentes comunidades indígenas y pues poniendo como en balanza estos dos como polos, por decirlo de esta manera, tanto el cristianismo como la contracultura hippie, es importante mencionar cómo los hippies, si no hubieran existido, como todo este movimiento, no existiría un mercado, porque realmente ellos fueron los que impulsaron este mercado ilegal, pues, y también con esta contradicción un poco extraña que se puede encontrar, que ellos velaban como por el amor libre, por el consumismo, contra la guerra de Vietnam, muchas cosas así, pero que igualmente ellos fueron como uno de los principales responsables junto con el cristianismo claramente, y pues para como Con el formar Estado. todo este término alijuna. Sí, entonces es gracioso como también los principios no se borran, ¿no? Pero sí se moldean, se configuran, porque esta economía no eliminó la lealtad, sino que la La transformó. instrumentalizó, Y la todo a mercantilizó, partir de ¿sí? unas ideas capitalistas que no nos pertenecían a nosotros, ni siquiera a las comunidades indígenas, porque igual manera nosotras pues hablamos de este tema y demás, pero nosotras seguimos también siendo alicunas, porque Ujú. no pertenecemos a esa comunidad, no sabemos realmente los valores y no sabemos cómo vive. Y al final todo esto es también muy irónico como los valores de esta comunidad hippie creada en Estados Unidos, este movimiento, más que comunidad, un movimiento, esto realmente que velaba por el no consumismo y por la paz y por la libertad. Y todo esto termina perjudicando realmente a comunidades enteras en otras partes del mundo, por lo Y menos acá los termina, Wayuu. termina estando también relacionado con lógicas del mercado, que por supuesto era lo primero que ellos decían como No, y no, y jamás, no, y y jamás, y lo que estaban en contra. Sí, esto se articulaba con sus políticas neoliberales y así entonces su efecto es homogeneizar la cultura, es decir, que toda América Latina pues considera con sus valores y con sus principios, ¿no? Y entonces es allí también cómo cómo cambia las jerarquías sociales, ¿no? Porque pues digamos que en la comunidad Wayuu era muy importante la figura matriarca la de matriarca, de la Exactamente. femenina, ¿sí? La femenina. Porque pues ellas eran las sabedoras, las que tenían ese conocimiento, las que pasaban, digamos, esos saberes de generación en generación, que era muy importante también su apellido dentro del linaje hereditario, ¿no? O sea, de la tradición. Y como entonces ya, digamos, esto lo podemos ver específicamente en la película con Úrsula, que era la mamá la matriarca. De la de protagonista. la protagonista,
Pero entonces como Rapayet también fue como moldeando como esas decisiones, ¿no? Entonces, cómo se cambia ese rol de la mujer al hombre, que es que el hombre es el último que tiene la palabra, y esto era muy occidental, ¿no? Entonces, que la moral cristiana, subordinado al papel del hombre, y pues entonces como esa figura femenina va diluyéndose dentro de sus efectos políticos, que era muy importante, a relegarse al hombre. Vemos como Estados Unidos y también como el boom de la marihuana tiene un gran efecto en Colombia, que de igual manera sigue atribuyéndose al colombiano como el narcotraficante, como el traqueto, y de esa manera como se glorifica, ¿no? Sí, y que a veces se deja de lado como toda esta intervención occidental que ha tenido Colombia entera y pues especialmente también en nuestras comunidades indígenas, que ni siquiera nuestro propio gobierno debería como inmiscuirse en sus prácticas porque es algo sagrado. Exactamente. Y pues que de igual manera, pues digamos que estas comunidades siguen marginadas, ¿no? No solamente estas comunidades indígenas, sino también las rurales. ¿Qué garantías entonces el Estado, digamos, como que plantea o sugiere tras estas elecciones también de Colombia para conservar esos saberes, para conservar su lengua, para conservar su cultura, ¿sí? Para darles una vida digna, así como el agua, también dentro de la región de La Guajira? El desierto después de la tormenta. La bonanza terminó, la demanda se movió y las comunidades quedaron lidiando con los escombros. Pájaros de Verano adquiere un valor simbólico en la perpetuidad de la memoria, mediante una narrativa audiovisual que parte de la investigación etnográfica. Esto nos obliga a mirar la afectación de las fuerzas externas y la complicidad de los mecanismos estatales como la ventanilla siniestra, en lugar de estigmatizar a los locales. Hoy los clanes guayú siguen allí. Su cultura, el valor de su palabra, no solo resisten, sino persisten dentro de la comunidad. Gracias por acompañarnos a desenredar esta historia en La Palabra en Disputa. Los esperamos en un próximo episodio.